Protestas en varios países contra las injusticias y abusos en Guantánamo marcan el 10º aniversario del funcionamiento de la prisión. Aunque el gobierno estadounidense repite constantemente que cerrará la cárcel, estas intenciones hasta ahora solo han sido simples promesas. María Starostina nos detalla la polémica que ocasiona la vida tras las rejas del recinto. Guantánamo se cerrará dentro de un año o menos, contando desde ahora. Esta promesa preelectoral fue anunciada por Obama ni bien llegara al poder, pero ha pasado más tiempo de lo esperado y en estos días la conocida prisión norteamericana cumple una década de su existencia y permanece con las puertas abiertas. Poco después de su creación, los activistas empezaron a denunciar numerosos casos de violaciones de los derechos humanos. Ya Estados Unidos ha ido progresivamente demostrando que cuando se trata de los asuntos de su seguridad nacional, poco les importan los derechos civiles de los individuos y lo demostró con la falta de poder del mismo presidente Obama de cerrar Guantánamo tal y cual lo prometió. Ni la ONU pudo cambiar esta situación. Los representantes de la organización revelaron que en esta prisión se torturaba a los encarcelados. Por ejemplo, les sacaban información usando luces dañinas para los ojos, ruidos o sometiéndolos a condiciones de extremo calor o frío. Todo ello fue confirmado por un exprisionero de Guantánamo cuya culpabilidad nunca se probó. Ellos me dispararon con agua después de que viera algunas cosas. Vi matar a alguna gente delante de mí. Algunos de ellos fueron golpeados en la cabeza las suficientes veces para morir. Otro estaba colgado de una cadena hasta que falleció. Los Estados Unidos intentó imponer la democracia en Afganistán, Irak y Libia, y ahora buscaría influir en los asuntos de Siria. Pero a la hora de resolver sus propios problemas, según muchos, no duda en elegir métodos que oculten sus objetivos. A estas alturas, Estados Unidos podría abrir una universidad de hipocresía. Obviamente es terrible. Washington critica a los gobiernos y los regímenes por todo el mundo por hacer exactamente lo mismo que ellos hacen en los centros presidiarios clandestinos de la CIA o en Guantánamo. Hasta para algunos norteamericanos, la actual política del país parece estar en declive. Cada vez creo que estamos progresando. En realidad lo que hacemos es dar 2 pasos atrás. Y efectivamente, la administración de Barack Obama no solo no cumplió su promesa de cerrar esta cárcel, sino parece que ha endurecido más aún la política que aplicaba George Bush hijo. Justamente, el actual gobierno ha aprobado la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que permite el mantenimiento de ciudadanos de Estados Unidos en cárceles bajo custodia militar, sin que se les hayan presentado cargos oficiales. Este acto es claramente un obstáculo y su aprobación de verdad ha sido un funeral para la opción del cierre de Guantánamo. Ahora creo que estamos estancados con todo eso. El ex jefe de la Fiscalía de Guantánamo tenía las esperanzas de que el gobierno de Obama cambiara el rumbo político de la presidencia anterior, pero al ver todo lo que sucede no ha podido evitar decepcionarse. No solo abrazó la política de Bush, sino que le dio un beso en los labios y salió corriendo junto con ella. Han pasado 10 años. Tal vez ahora es el momento de tomar una decisión sobre el destino de la prisión, que inicialmente tuvo el objetivo de combatir el terrorismo global, pero al fin y al cabo terminó siendo un símbolo de condiciones inhumanas y torturas. La necesidad de cesar el funcionamiento de la cárcel en Guantánamo fue reconocida por el gobierno estadounidense hace casi 3 años. Sin embargo, centenas de reclusos siguen tras las rejas y muchos de ellos probablemente sin culpa alguna. Y hoy en día, de cara a las próximas elecciones presidenciales, cabe preguntarse si las promesas seguirán siendo vanas o si en un futuro próximo esta institución de mala fama cerrará sus puertas de una vez por todas. María Starostina, RT. Y para profundizar más en el tema del 10º aniversario de Guantánamo, nos ponemos en contacto en directo con el historiador y periodista Ingo Niebel. Hola Ingo, buenos días. Barack Obama prometió cerrar esta prisión de Guantánamo durante su campaña electoral. Estamos llegando al final de su presidencia, pero la prisión sigue funcionando. ¿Por qué no ha cumplido esa promesa? Buenos días. Sí, efectivamente Barack Obama no ha podido cumplir esta promesa porque significaría reconocer de que su antecesor en el cargo, George W. Bush, habría cometido una vulneración de los derechos humanos, derechos cívicos básicos, y también restaría con el cierre
credibilidad y legitimidad a las guerras contra el terror, tal y como lo dice Washington, y que lo ha estado llevando a cabo en Afganistán primero y luego en Irak, pero también en otras partes del mundo, aunque con una intensidad mucho más baja. Luego, por razones de la política interior que acaba de mencionar, Barack Obama no puede cerrar ahora, en casi ya pre-campaña presidencial, la cárcel ilegal de Guantánamo. Lo tendrá que dejar para otro momento y quizás incluso para otro presidente. Ingo, por un lado, Estados Unidos exige democracia en varios países de Medio Oriente y Latinoamérica y al mismo tiempo, según diferentes fuentes, tortura a los presos en Guantánamo. ¿No le parece que Washington está llevando a cabo una política un tanto contradictoria? Sí, es una contradicción y al mismo tiempo Guantánamo es el ejemplo más claro del doble rasero con el cual Estados Unidos está midiendo el mundo. Por un lado, se otorga el derecho de decidir quién es peligroso y a quién puede detener ilegalmente, retenerlo indefinidamente sin las más mínimas garantías judiciales. Y por otro lado, pues anda por el mundo dando clases de derechos humanos, democracia, libertad individual y un largo etcétera. Luego, la contradicción en sí ya se ve que por un lado es una instalación estadounidense, por otro lado, para no infringir sus propias leyes en Estados Unidos, ha tenido que ubicarla fuera de su territorio nacional en una base militar situado en el extranjero, en Cuba, y que de hecho tendría que devolver esta base a Cuba y por lo tanto también cerrar este campo de concentración que tienen ahí. Luego, Guantánamo en Cuba solamente es el sinónimo de otras cárceles secretas que han mantenido en otras partes del mundo. Por lo tanto, se puede decir que, por un lado, cada base militar estadounidense es un Guantánamo en potencia y a ello habría que sumar otras instalaciones que quizás las regenta en cooperación con otros servicios secretos de otros países. Pues muchas gracias por todos estos detalles en directo, Ingo. El historiador y periodista Ingo Niebel nos ha comentado en directo el polémico tema del cierre de la prisión de Guantánamo.